Ahí está. Arreglamos el problema. Bien, gente querida. Bueno, me alegro que estén disfrutando aún de los exámenes, aún de los exámenes. Este es una cosa importante. Em, un poquito lo que vamos a trabajar hoy, cuáles son es un cambio rotundo, ¿no? Desde lo bíblico a una bajada pastoral así, tuc, bien a tierra. ¿Qué es? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las maneras, los perfiles, el modo de ejercer la tarea de aconsejamiento, de facilitador, de asesoramiento pastoral, del cuidado pastoral? Digo, entonces, un poquito eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Y a mí hay un libro, inclusive de Schipani, que trabaja todo eso, pero el artículo que tiene ahí es muy interesante, cómo asemeja todo el tema del aconsejamiento pastoral con la sabiduría. Ustedes saben que en realidad este, hay como una buena distinción entre la inteligencia y la sabiduría, digamos, ¿no? Este, y en nuestra sociedad se mide siempre mejor, como un mérito más adecuado, la inteligencia que la sabiduría. Es decir, eh, la inteligencia tiene que ver con aquella capacidad de poder reflexionar, pensar, para eh, innovar, para resolver situaciones, para generar comunicaciones valiosas y demás. La sabiduría este, tiene otra manera de moverse, ¿sí? Y tiene que ver con aquella este, también capacidad de poder discernir frente a situaciones complejas, eh, encontrándole posibles resoluciones saludables. ¿Sí? Eh, y cuando, y cuando uno busca entre inteligencia, cuando se busca en los perfiles laborales, en los perfiles de trabajo, se busca más el coeficiente de inteligencia, ver la capacidad de inteligencia que tiene, que su capacidad sabia. A veces la capacidad sabia incluye lo relacional, lo cual la inteligencia no necesariamente lo incluye. ¿Por qué? Porque entiende que el gesto relacional, ¿sí?, es tan valioso como la resolución de la problemática. Entonces, la sabiduría no está meramente, eh, la sabiduría no está solamente anudada a aquellas situaciones que necesitamos resolver, sino está anudada también a las maneras más sanas y saludables de hacerlo en función de esa persona o ese conjunto de personas. Por lo cual, a diferencia de la inteligencia, la sabiduría es más parecida a un arte. Es decir, el arte tiene una estética, ¿sí? Tiene un modo de desarrollarse que excede el marco de la ciencia, la reconoce, pero excede. La inteligencia, si uno quisiera ponerla en términos más rígidos, la inteligencia se debe mover más en postulados más científicos, en postulados más adecuados a poder dar cuenta de causa-efectos, ¿sí? La sabiduría se mueve más en un ambiente más plástico, más flexible, ¿sí? Y entonces no tiene la rigurosidad de
una ciencia, de un procedimiento, de una sistematización, sino que a veces la sabiduría tiene un modelo mucho más plástico, es mucho más artístico, tiene en cuenta otras situaciones, tiene en cuenta, lo que insiste en esta palabra, lo racional, tiene en cuenta a las personas, ¿sí? La inteligencia no necesariamente siempre las tiene, ¿sí? Hay soluciones muy sabias, pero que tienen grandes daños colaterales, grandes daños sociales, ¿sí? Y aunque parece que resuelven la situación, ¿sí? No terminan siendo una satisfacción para las problemáticas de las personas. Entonces, el facilitador no es meramente alguien que trabaja desde la inteligencia, sino desde la sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría es la capacidad para discernir, para clarificar, para dar ánimo, ¿sí? Pero en todo este contexto, la sabiduría lo que busca profundamente es la justicia y la paz, de una manera amorosa. Es decir, no es una sabiduría que busca solamente que esa situación no moleste más o esa situación quede resuelta, sino que la sabiduría busca ese shalom, esa armonía plena en las distintas dimensiones relacionales, con Dios, con uno mismo, con el prójimo, con la naturaleza, con la creación, que todo esto sea en un entorno afectivo, amoroso, profundamente. Fíjense qué interesante el texto de Santiago cuando plantea el tema de la sabiduría. Santiago capítulo 13, perdón, Santiago capítulo 3, versículo 13, dice del 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia es siempre paz para los que hacen la paz. Ustedes van siguiendo el texto este de Santiago. eh, Fíjense que la sabiduría que tiene que ver con el reino de Dios, la sabiduría que tiene que ver con la práctica de una vida en fe en Jesucristo, plantea el tema de lo pacífico, de lo bondadoso, que sea mansa, dócil, ¿sí? Con compasión, que haya frutos agradables, ¿sí? Que no se incline en favor de nadie, sino que busque esa justicia de una manera honesta, sincera, para que realmente haya justicia plena y como consecuencia de esa justicia haya paz. Cuando en la tarea de asesoramiento, ¿sí? No es meramente resolver o facilitar, no es meramente ayudar que las personas puedan resolver sus conflictos, sino que lo pueden hacer en este contexto de sabiduría que estamos hablando. Es decir, que tengan en cuenta especialmente, ¿sí? Eh, el tema de la compasión, que tengan en cuenta especialmente el tema de la justicia, que tengan en cuenta especialmente el tema de la paz. Por ello que el acto de ser facilitadores, acompaña- acompañantes, compañeros en las situaciones que nos tocan eh, eh,
en la tarea ministerial, en la tarea pastoral, en la tarea de estar con la gente. Digo, esta tarea de la sabiduría necesariamente, digo, del facilitador, necesariamente necesita ejercer esa sabiduría eh, para que realmente pueda acompañar en esas situaciones complejas. Sin esa sabiduría, las maneras de acompañar que haríamos quedarían a mitad de camino porque podrían transformarse en situaciones como las que describía al principio del texto, ¿sí? Situaciones amargas, rivalidades en el corazón, presumidas, que no tengan veracidad, ¿sí? Esta es, dice, la sabiduría que no es la que desciende del cielo, sino que es puramente terrenal y diabólica. Santiago es bastante terrible en esto, ¿no? Eh, no toda situación que se nos acerca a la gente, ¿sí? Eh, mm, rápidamente la podemos clarificar. Nos cuesta a veces clarificar porque a veces sus vidas son bastante complejas, difíciles, sus relaciones son enredadas, su historia es bastante densa, pesada, pero todas estas situaciones, ¿sí? Tenemos que poder escucharla con la compasión necesaria, tenemos que poder visualizarla con la compasión necesaria. Entonces, esta actitud del cuidado pastoral implica este ejercicio de la sabiduría. Lo segundo, muy importante, es esta capacidad de utilizar los medios de gracia como un instrumento también para acompañar y cuidar. Si el contexto de la iglesia es el espacio necesario para también acompañar a las distintas personas. No solamente el facilitador necesita, sí, del espacio personal, sino que necesita también de ese espacio comunitario. Los buenos acompañamientos, los buenos asesoramientos, los buenos cuidados para las personas que podemos hacer, no es meramente algo que hacemos sostenidos en la relación interpersonal, sino que lo hacemos en el contexto eclesial. Y allí las vivencias de los medios de gracia son vitales también en ese acompañamiento de las personas, ¿sí? Entendiendo los medios de gracia básicamente como la lectura de la palabra, como la oración, como también el uso y la vivencia de los sacramentos, como el congregarse, eh, medios de gracia necesarios para cultivar una vida de fe, medio de gracia para sentirse acompañado en el desarrollo de esa fe. Muchas de las situaciones que acompañamos sí necesitan una protección mayor, necesitan una compañía mayor para poder hacer los procesos necesarios de saludables para salir de una situación eh, eh, difícil, traumática, dolorosa y poder este, aspirar a una situación de mucho mejor calidad de vida. Uno no puede acompañar todos los procesos de la gente permanentemente, pero las comunidades sí pueden acompañar mediante los medios de gracia a que estos procesos sean realmente ciertos en la vida de las personas. Parece, el tercer punto, parece innecesario mencionarlo, ¿sí? Que toda facilitación, todo asesoramiento necesita la centralidad de Jesucristo. Digo, parece innecesario porque uno diría, si estamos asesorando como consejeros, como consejeras, desde desde la fe en Jesucristo, ¿de qué otro lugar nos vamos a centrar? La realidad es que como hoy hay otras herramientas que pueden ayudarnos a el acompañamiento de personas, a veces la centralidad la podemos llevar a otros espacios.
por ejemplo, la psicología, ¿sí? Y entender que la psicología es una herramienta muy importante para el acompañamiento de la persona. Pero la centralidad no es las herramientas o la sabiduría o la ciencia que puede darnos la psicología o que nos puede dar la sociología o que nos puede dar la psiquiatría o que nos pueden dar alguna otra profesión que estimulen el desarrollo y el cuidado de las personas, sino que nuestra centralidad está basada en Jesucristo. Para que suceda eso, nuestra propia, ya vamos a ir ahí, nuestra propia vida tiene que reflejar esa centralidad de Jesucristo. Es decir, que lo prioritario, lo que marque todo la conversación, lo que marque todo el proceso de ese acompañamiento, tiene que estar centrado en Jesucristo. De alguna manera, Jesucristo no es una herramienta para la situación. Jesucristo es este, la misma salvación de esa situación, es el portador de esa resolución, de esa sanidad. No es meramente un medio, una herramienta, sino que es la centralidad del corazón propio de ese acompañamiento. Y aquí hay que tratar de no quedarse meramente en una espiritualidad de lo que estoy diciendo, en una espiritualización de lo que estoy diciendo, mejor dicho. ¿Sí? Es decir, no porque digamos que Jesucristo es la centralidad, si toda la charla tiene que ser como una bajada de línea, bueno, pero en la Biblia dice esto, pero Jesús dice esto, y es como una bajada lineal, ¿sí? Una bajada donde solamente hay una exhortación, donde solamente le digo a la otra persona cómo debe actuar en su vida para poder solucionar lo que no puede solucionar por sí misma, sino que la centralidad en Jesucristo es cómo Jesucristo acompañó situaciones de vida, ¿sí? Difíciles, complejas, y de todas maneras, ¿sí? Esto que hablamos la semana pasada, y de todas maneras, ¿sí? Pudo mostrar el camino que era el camino de verdad que era el mismo. Es decir, la facilitación es para poder mostrarle dónde está quien tiene la puerta de salida. El acompañamiento está para poder ayudarlo a ver a esa persona el horizonte de vida en Jesucristo. Que la respuesta frente a toda situación, ¿sí? La tiene Jesús. Aun cuando utilicemos distintos accesorios, distintas herramientas para acompañar ese proceso. La cuarta tiene que ver con sostenida en la palabra. Y allí es fundamental las hermenéuticas que hagamos, ¿sí? Entonces, cuando hicieron interpretación bíblica, ¿sí? Y vieron el tema de las hermenéuticas, es fundamental, ¿no? Porque la Biblia es una construcción que uno entiende como ese canon inspirado por Dios, como ese libro inspirado por Dios y cree en esa autoridad espiritual, ¿sí? Y entiende que lo que está allí, por algo Dios permitió que esté allí y no está en otros libros que pueden haber sido tan valiosos, importantes, pero que no tenían ese toque necesario para estar dentro de lo que llamamos nosotros el canon bíblico, ¿sí? De hecho, que ustedes saben que el canon este, de la iglesia protestante evangélica es diferente que el canon de la iglesia ortodoxa o de la iglesia católica, ¿sí? Especialmente o fundamentalmente en el Antiguo Testamento. Pero realizar buenas hermenéuticas a veces ayuda a desatar nudos de culpabilidad de las personas, nudos de sometimiento de las personas. Muchas veces producto de malas interpretaciones bíblicas, de malas hermenéuticas, se ha insistido frente a ciertas situaciones y la persona que se ha sentido condenada por esa mala interpretación bíblica, ¿sí?
y ha quedado sometida a esa interpretación. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y quién tiene la verdadera interpretación, no? ¿Quién tiene la verdadera hermenéutica, sí? Pero la palabra siempre es liberadora, ¿sí? La palabra siempre es algo que nos produce desafío, pero al final nos trae paz, ¿sí? La palabra nos inquieta, nos conmueve, pero también nos ayuda a abrir horizontes. La palabra nunca termina siendo un peso tipo ley que nos condena. La palabra siempre en el Espíritu es revelada de una manera que nos ayuda a visualizar aún, ¿sí? Las cosas que hemos errado, aún las cosas que hemos pecado, ¿sí? Aún las cosas que debemos dejarnos transformar y cambiar. Pero es cierto que muchas veces, ¿sí? Y recuerdo esta situación de una persona que decía en su oración, porque no somos otra cosa que gusanos, como dice tu palabra, ¿sí? Basándose en un texto del Salmo, no me acuerdo qué Salmo es, pero en un texto del Salmo dice, no me acuerdo qué Salmo es, que somos como gusanos, ¿no? Y yo después conversaba con esa hermana, sí, y le decía, a ver, sí, eh, está bien, pero Dios te ha hecho nacer de nuevo, Dios te ha hecho criatura nueva, sos una creación nueva en el Señor, hay toda una vida abundante para vivir y se volvía a poner en ese lugar casi de víctima y casi de condena permanente, que no soy más que un gusano, ¿sí? Y le costaba salir eso. Esta persona, entre otras situaciones que tenía que vencer, era situaciones de violencia doméstica, ¿sí? Y imagínense, situaciones de violencia doméstica, con una teología en su corazón y en su cabeza, que le diga que era gusano, ¿sí? Toda la violencia la podía recibir y se creía hasta merecedora de esa violencia, ¿sí? Sí, reciclar ese corazón y esa mente que está allí dominado, entre otras cosas, por el peso de la palabra mal interpretada, donde no ve el horizonte liberador y amoroso de Dios, compasivo de Dios, terminaba por este, sumergirla en abismos que le costaba mucho salir, ¿sí? Entonces, parte del cuidado pastoral, parte del aconsejamiento pastoral tiene que ayudar muchas veces con escuchar a las personas cómo hacen su lectura de los textos, ¿sí? De la palabra de Dios, que a veces se autocondenan, ¿sí? En textos que no dicen lo que dice la persona. Y no estoy hablando de los textos más controversiales que podemos sí tener como distintas maneras, sino estoy hablando de textos que muchas veces los utilizamos solamente este, mm, como textos que manipulamos a nuestra historia, que manipulamos a nuestro interés y que manipulamos según nuestra manera de ser. Bueno, acompañar a las personas y ayudarlas también esto. Una nueva hermenéutica implica una nueva capacidad para interpretarse como protagonista de la vida que Dios le ha dado, ¿sí? Encontrar sentido no solamente al texto, sino a su propia vida en ese soplo de Dios. Por ello, de alguna manera, quienes facilitamos, el quienes acompañamos, quienes guiamos, quienes asesoramos, aconsejamos, ¿sí? No es un lo voy a decir en términos positivos, necesitamos, ¿sí? Estar preparados en la palabra, porque la palabra es un instrumento, sí, que nos ayuda a enfocarnos y centralizarnos en Jesucristo de una manera mucho más liberadora y amorosa. El 5 es la recreación, ¿sí? En el Espíritu Santo, o crear junto con el Espíritu Santo, ¿sí? Esa nueva oportunidad espiritual que Dios nos da, ¿sí? Eh, Hay más de una situación que muchas veces
nos vamos a encontrar escuchando situaciones que no sabemos qué decir, qué hacer, y solamente es el espíritu el que tiene la capacidad allí para recrear un, un ambiente, un contexto y un horizonte que nosotros no podemos alcanzar ni a ver, ¿sí? Esta dependencia en esos momentos, o en todo momento, pero en esos momentos de manera especial, para poder asesorar, acompañar a estas personas, para poder escuchar a estas personas, ayudándonos a discernir qué está mostrando el espíritu, es vital. Recreando situaciones, recreando, digamos, posibilidades que por nosotros mismos no lo descubriríamos, ¿sí? Eh, una situación que para mí fue un aprendizaje y fue, digamos, muy valioso a la hora de acompañar una situación que recuerdo que la persona venía y sentía como mucha frustración, mucha amargura, ¿sí? Y no le encontraba sentido a su vida. Era docente, ya tenía unos 30 y pico de años y ejercía su docencia en primaria de una manera muy buena, pero este, sin saber por qué siempre he tenido como una frustración permanente, una amargura permanente, ¿sí? Una pesadez en su vida, un sinsentido de su vida. ¿Sí? Eh, Conversando así, y sin encontrarle también, luego de la segunda encuentro que tuvimos conversando, dijimos, bueno, ¿por qué no estamos orando toda esta semana específicamente para que el Señor nos muestre lo que nosotros no podemos ver? Fue magnífico y sorprendente. A, a la semana esta persona vino y empezó a narrar una historia tremenda, traumática, de cómo había sido abusada por su hermano mayor. Ella tenía, recordó que ella tenía 5 años, que su hermano tenía cuando ella tenía 5, su hermano tenía 18, y recordó el episodio que le había abusado, ¿sí? Eh, Algo que había borrado de su corazón y de su mente, ¿sí? Que no quería recordar de ninguna manera, pero que evidentemente estaba tratando de salir de esa situación de encierro porque estaba buscando ayuda, aunque no sabía bien qué es lo que le estaba pasando. A partir de ahí se desataron hechos, mm, desde ese trauma se desataron hechos magníficos porque no, lamentablemente no solamente recordó ese episodio, sino recordó otro episodio. Estoy hablando que ya tenía como unos 33 años, ¿no? ¿Sí? Conversó con su hermana, descubrió que a su hermana le había pasado lo mismo, ¿sí? Recordó otras situaciones donde habían padecido lo mismo teniendo una edad también temprana, y llegó su situación hasta confrontar a sus padres con esta situación, dado que recordaban que sus padres por algún motivo lo habían mandado fuera de la casa a su hijo mayor. Y era, y lo que terminaron descubriendo fue para ellos muy tormentoso, es que los padres no sabían cómo resolver la situación, y entonces lo único que hicieron fue expulsar a su hijo de la casa, a su hijo mayor, y de luego de esto había pasado ya de esta situación, digamos, de abuso por más de un año, y esa fue la manera que los padres resolvieron. No hablando nada, expulsando al hijo
y no sabiendo más nada de su hijo y no hablando nada con sus hijas, hasta que ella la confrontaron a esta edad, a los 33 años de ella, y la otra hermana tenía 2 años menos que ella, 31, cosas así. Esto fue un hecho donde el espíritu realmente recreó toda esa situación, pero lo bueno es que no quedó solamente en el descubrimiento de la verdad, en sacarse este peso de encima, en sacarse en empezar a transformar esa amargura en una sanidad. No solamente quedó allí, sino que eh, ella como maestra empezó a tener una sensibilidad especial para ver en los niños cuando tenían actitudes que ella les recordaba cómo era ella en ese tiempo y por qué era ella de ese tiempo, ¿sí? Y al menos hasta que yo tuve conocimiento con ella, pudo descubrir y se pudieron dar cuenta de al menos un par de casos, un par de situaciones de niños que estaban padeciendo la misma situación que ella, ¿sí? A una edad muy cercana a la que a ella había sucedido esto. Es decir, esto traumático, doloroso, ¿sí? Mediante la guía del espíritu, pudo la persona no solamente empezar a resolverlo, procesarlo y sanarse, sino que además también pudo empezar a usar esa misma sanidad para acercar la sanidad o la posibilidad de sanidad a otros niños. Y que estas situaciones se interrumpieran y que no sigan permaneciendo en una situación de abusos. Por eso el acompañamiento desde la facilitación necesita también no solamente de las herramientas propias de las ciencias que nos ayudan a trabajar mejor con las personas y profundizar mejor en la vida de las personas, no solamente la centralidad de Jesucristo en ese horizonte, sino esa dependencia del Espíritu para que nos ayude en los momentos que no sabemos qué hacer, ¿sí? Y que el Espíritu este, obra mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, y eso lo creemos y es así. Esa confianza es clave eh, en la actitud de trabajar el tema del asesoramiento pastoral. Justamente, y ya lo vamos a ver, para que no caigamos en lo presumido, en la presunción de que nosotros somos lo que le arreglamos la vida a la otra persona, ¿sí? Meramente somos instrumentos adecuados en ese momento este, para el bienestar o para la bendición de esas personas. Y bueno, y lo sexto de ese proceso es orientarla en ese proceso, ¿sí? En ese proceso, orientarla, digo, en el proceso del propósito del reino de Dios, orientarla a la persona que no se quede solamente en esa situación, sino que a partir de ahí empieza a desarrollar una fe mucho más viva, una fe donde sostenida en Dios pueda entender cuál es el sentido, significado de su propia existencia. Lo que terminó haciendo esta docente, esta persona que yo lo decía, es decir, utilizaba toda su historia, toda su vivencia, todo su dolor transformado en acompañar a otras personas o en ayudar a otras personas, o a rescatar a otras personas que tempranamente estaban padeciendo lo mismo, y antes que perdurara esa situación, podía de alguna manera percibirlo, darse cuenta y ayudarlas a edades tempranas. Es decir, la sanidad de Dios no es al estilo creo que lo he dicho en algún momento, no es al estilo de la New Age,
que nos sana para que estemos contentos y en un bienestar individual, sino que el proceso de Dios tiene que ver con esta sanidad profunda para que podamos nosotros ser instrumentos, personas de bendición para otras personas, que podamos de alguna manera acompañar a otras personas. No es meramente, ¿sí?, para que podamos nosotros sentirnos ya alegre y gozoso por todo lo bueno que nos pasó en nuestra vida, sino especialmente para que a partir de toda esta transformación que Dios hizo, podamos nosotros ser fermentos de algo diferente en la vida de los demás, conforme a esa bondad de Dios en nosotros. Entonces, el alentar para que la persona logre eso hace que la persona se transforme no meramente en alguien contento y alegre por sentirse libre y sanado o resuelto en alguna situación, sino que se transforme en alguien que puede ser caminante junto con Jesucristo, peregrino junto con Jesucristo, discípulo de Jesús. Es decir, la tarea, la tarea, ¿sí?, mayor dentro del proceso de facilitación es que la persona pueda tener una vida plena en todo lo que tiene Dios por delante, en bendición de las demás personas. Para ello sigue siendo necesario una revisión propia, ¿no? Y, siempre el sesgo este, de la sana introspección, no de hurgarnos por hurgar internamente, sino de la sana introspección, en poder tener esos tiempos de, mm, de mirar nuestra propia vida a la luz de Dios, es fundamental. ¿Sí? Tener una práctica permanente de revisar, de dejar revisar nuestro corazón, dejar que Dios escudriñe nuestro corazón y enterarnos de las cosas que Dios escudriña en nuestro corazón, es decir, poder ver lo que Dios habla a nuestra vida, ¿sí?, es fundamental. Para ello, sí, vuelvo a decir, nosotros tenemos, nuestras historias nos marcan de una manera única y nos hacen sujetos este, únicos. Si no, no somos sujetos repetidos, no somos clones. Podemos tener historias parecidas, podemos tener mismos padres, podemos tener hechos similares, pero nuestras maneras de ser no son idénticas. Por más que tengamos contextos y relacionales más o menos similares, ni siquiera eso nos hace idénticos, ¿sí? Cada uno tiene cosas diferentes. Entonces, revisar, parte de ese revisar permanentemente nuestra vida tiene que tener claro cuál es nuestra historia personal, ¿sí? Cómo han sido nuestras relaciones, quién nos dijo qué cosas, quién insinuaba ciertas cosas, quién nos marcaba con autoridad, ¿sí? ¿Quién, cómo eran el, cómo fue marcando nuestra historia familiar, nuestra historia de amistad, nuestra historia escolar, ¿sí? La historia de cada uno de nosotros nos marca de una manera profunda, ¿sí? Y eso nos acompaña para toda la vida, ¿sí? Insisto que la historia siempre nos condiciona, no nos determina, pero como nos condiciona, ¿sí?, tenemos que saber dónde estamos condicionados para saber cómo poder acompañar mejor. Porque si las situaciones que acompañamos de alguna manera machean, se acoplan a nuestra historia, seguramente en esos lugares vamos a patinar, vamos a quedarnos sin respuestas sabias. ¿Por qué? Porque vamos a estar dominados por la misma situación que la otra persona. ¿Sí? Esto que yo les leía este, del texto de sabiduría, ¿sí? En la primera clase. Lo segundo es
esto lo voy a decir rápido porque ya lo sabemos, cómo hemos resuelto nuestras situaciones de crisis, de pérdida y fracaso, que todos hemos tenido. Porque estas situaciones nos marcan en nuestra capacidad para acompañar crisis, pérdidas y fracasos de otros. No porque tengamos los tips que deben hacer para cuando tengan una crisis, hace esto, hace esto, hace esto, o cuando tengan una pérdida, hace estos 5 puntos y seguro va a salir adelante. No porque tengamos esos tips, sino porque vamos a tener una sensibilidad particular para poder escuchar crisis, para poder atender pérdidas, para poder acompañar fracasos. Siempre y cuando nuestras crisis, nuestras pérdidas, nuestros fracasos, ¿sí? Los hayamos por lo menos digerido, elaborado, ¿sí? No necesariamente a veces resuelto plenamente, a veces hay cosas que todavía seguimos trabajando en nuestra vida y Dios sigue operando en nuestra vida y sigue produciendo este gesto de santificación en nuestra vida mediante su espíritu, pero sí seguro, ¿sí? Que si lo tenemos más visible que oculto, es mucho más fácil que no quedemos atrapados en situaciones similares. Reconocer cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones y nuestros talentos, ¿sí? Es fundamental en ese perfil del consejero poder reconocernos en cuáles son esas habilidades que tenemos, ¿sí? No todos tienen habilidades eh, iguales, ¿sí? Pero necesariamente para poder acompañar a las personas tenemos que tener eh, paciencia, ¿sí? Sin paciencia no podemos acompañar a las personas, ¿sí? Porque sin capacidad de escucha no podemos acompañar a las personas. Sin disposición amorosa no podemos acompañar a las personas. ¿Sí? Podemos tener días malos y podemos tener momentos que estamos sobrepasados, pero cultivar las habilidades que Dios nos ha dado, los dones que el Señor nos ha dado, los talentos que el Señor nos ha dado para poder de esta manera acompañar situaciones de las personas, ¿sí? Es clave. Entonces tenemos que reconocer qué dones tenemos, tenemos que reconocer qué talentos tenemos, tenemos que poder describirlo y eso no es un gesto de orgulloso, sino al contrario, es un gesto de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La cosa de la gloria es para Él, ¿sí? Y entonces a partir de ahí tenemos mejores capacidades para saber qué sí podemos hacer, en qué sí podemos ayudar y qué otras cosas no podemos ayudar tanto y quizás haya otro hermano, otra hermana en la comunidad de fe, en ese contexto que yo le decía, de medio de gracia, ¿sí? Donde esto es mejor que lo hables con esa otra persona, ¿sí? Nosotros en nuestra iglesia tenemos un equipo de 3 pastores, pero también tenemos hermanas y hermanas. Y yo mismo en alguna situación le he dicho, pero mira esto, ¿por qué mejor no lo hablas con tal persona? ¿Sí? O con alguno de otros pastores o con alguno de los otros líderes, ¿sí? Porque lo que vos me decís, me parece que esa persona te puede ayudar porque me parece que pueden encontrar algo que esa persona que lo va a escuchar y lo va a aconsejar o que va a ayudarlo en esa situación ha tenido una vivencia y ha podido resolver esa vivencia y entonces va a tener una empatía y una compasión especial para poder acompañar una situación así. Entonces, esta posibilidad de reconocer cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, pero también a partir de ahí poder conocer, y esto no, nuestros límites. Entonces podemos de alguna manera pedirle a algún otro hermano o hermana que pueda acompañar ciertas situaciones. Es decir, no necesariamente todas las personas que nos vienen a pedir ayuda, tenemos que tener una respuesta, o tenemos que tener eh, la capacidad para hacerlo. Y uno diría, no, pero Dios te da esa capacidad. Sí, pero también nos da la sabiduría para saber que somos una comunidad de fe y que nosotros no está todo centrado en nosotros, sino que está centrado en Él. Por lo tanto, el saber que hay una red que puede acompañar, que hay una comunidad que puede acompañar, que hay otros hermanos y hermanas que pueden hacer la tarea, también es un acto sabio. Entendiendo que el acompañamiento eh, a las personas no es meramente un acompañamiento pastoral en términos de función, sino que es un acompañamiento pastoral en términos de el ejercicio del sacerdocio de la comunidad, el sacerdocio universal de los creyentes.
Y la otra cuestión del perfil del consejero es los modos de comunicación. Es decir, cómo, como nos han hablado a nosotros, nosotros muchas veces hablamos a las demás personas, ¿sí? Hay personas que tienen modos de decir que parece que te están diciendo algo y te están retando, ¿sí? Hay otras personas que tienen modo de decir que cuando te lo dicen como que te van este, llevando amorosamente. Tiene que ver mucho también con los modos que hemos aprendido en nuestra casa, ¿sí? Si también en nuestra casa hemos sido, digo casa entendiendo como historia, no solamente como familia, sino nuestro contexto de historia, ¿no? Si también este, nuestros modos de comunicación que hemos aprendido, ¿sí? Han sido permanentemente donde nos han exigido, donde nos han estado en el detalle para mostrarnos qué es lo que estaba mal, no tanto para reconocer lo que estaba bien, ¿sí? Quizás cuando escuchemos a las personas también estemos diciendo, sí, todo esto muy bien, pero te faltó esto otro, ¿sí? Entonces, los modos que a veces vamos a tener también van a estar viciados por eh, esos modos que vamos a tener para decir a los demás, van a estar viciados por los modos que nosotros hemos aprendido, los modos comunicacionales. Por eso también es muy importante revisar cómo nosotros hablamos con la gente, aprender a escucharnos mientras hablamos con la gente, porque cuando hablamos con la gente, ¿sí? De alguna manera nuestras palabras impactan, ¿sí? Ahí, en las últimas décadas, siempre estuvo, pero en las últimas décadas, los últimos 20 años, 25 años, se trata trabajando sobre el tema de la comunicación amorosa, ¿sí? ¿Qué implica esto de la comunicación amorosa? La comunicación amorosa es todo paz y amor, tipo hippie de los 60, o la comunicación amorosa tiene también otros modos que nos ayudan a acompañar y destrabar situaciones que no es meramente un relax y nada más, sino que ayuda a los límites, ayuda a tener nuevas perspectivas, ayuda a valorarnos y a reconocernos, ayuda a saber que puedo abrir mi vida sin sentirme condenado. Es decir, los modos comunicacionales con que hemos sido aprendidos, a veces hay que desaprenderlo para poder acompañar de una mejor manera. Quizás uno tiene que decir, bueno, pero yo siempre fui así, así fui toda mi vida. Bueno, eso no justifica que nuestros modos siempre permanezcan y se perpetúen de esa forma, ¿sí? Nuestros modos comunicacionales, nuestros modos de comunicarnos con las personas necesariamente tienen que ser expuestos también en ese tiempo delante de Dios, para que no nos gane la ética del super yo, ¿sí? La ética de nuestro deber ser, ¿sí? Porque no se trata de la ética del deber ser. En tal caso se trataría de la ética del espíritu, digamos, ¿no? Es decir, aquella transformación que el espíritu hace. Entonces, necesitamos cultivar en ese perfil, necesitamos cultivar un corazón este, conforme a Dios. Que al menos comparto cuatro, cuatro tópicos de ese cultivar el corazón. Tiene que empezar por una espiritualidad sana, es decir, aquella que tiene no solamente tiempo de oración, de palabra, de dejarse guiar por el espíritu, sino aquella que también eh, puede vivenciar el perdón y puede ofrecer el perdón, puede vivenciar la paz y puede dar paz, puede vivenciar la alegría, el gozo y puede dar gozo y compartir el gozo, ¿sí? Es decir, una espiritualidad sana se trasluce, al menos por estas cosas, por relaciones interpersonales, sí que acentúen y valoren a la otra persona, y por relaciones sociales, grupales, donde se busque la justicia y la paz, ¿sí? Una espiritualidad sana en Jesucristo
¿sí? Siempre está desafiándose eh, para que esa amorosidad de Dios esté presente en las relaciones interpersonales, pero que la justicia y la paz sea una realidad permanente en la sociedad. Por lo tanto, esta sensibilidad permanente entre el uno a uno, entre las relaciones este, eh, pequeñas y también en los espacios más grandes. Cultivar un corazón este, conforme a Dios también implica tener buenas amistades. ¿Sí? Nos cuesta construir buenas amistades, nos cuesta disponer tiempo para sembrar esas buenas amistades, ¿sí? Donde podemos sentirnos seguros, confiados, abriendo nuestro corazón, charlando de cosas banales, pero también de cosas muy profundas y existenciales, ¿sí? Son espacios muy solitarios muchas veces lo que llevamos adelante, especialmente con nuestras penurias, con nuestros dolores, ¿sí? Y tener buenas amistades es clave. Y poder recrear esas buenas amistades, poder darle tiempo, ofrecerle tiempo a esas buenas amistades, ¿sí? Tenemos buenos amigos, nos juntamos habitualmente con estos buenos amigos. Cuando nos juntamos, ¿hablamos de cosas superficiales o hablamos de cosas profundas? Porque si solamente con estos buenos amigos hablamos de cosas del cotidiana y no llegamos a capas más profundas, ¿sí? A contarle nuestras peores pesadillas, a contarle nuestros mayores sueños, si no llegamos a contarle esa intimidad de nuestra vida, ¿sí? Hay un grado de amistad que todavía no hemos volcado, todavía no se ha dado. Las buenas amistades son necesarias cultivarlas. Esto nos ayuda a tener un corazón conforme a Dios, ¿sí? Porque si no podemos confiar en nuestras buenas amistades, podemos parafrasear el texto, a quienes vemos, ¿cómo vamos a confiar en Dios que no vemos, ¿no? Parafraseando primera Juan. La tercera para cultivar un corazón conforme a Dios, ¿sí? Es la predisposición siempre a aprender, un espíritu enseñable, la predisposición siempre a escuchar, ¿sí? Es el gesto de humildad, digamos, ¿no? Es decir, corazón conforme a Dios, ¿sí? Del facilitador, facilitadora, de aquellos que acompañamos a las personas, tiene que tener capacidad para aprender. No creer que se lo sabe todo porque está acompañando a otro y ponerse en un nivel superior, ¿sí? Ah, como las personas vienen y me preguntan a mí, seguramente yo sé más que las demás. Yo puedo resolver las situaciones. En realidad eso un grandísimo error. Primero porque creemos que nosotros le resolvemos algo a los demás. Nosotros no resolvemos nada a nadie, ¿sí? Segundo porque no nos ayuda a escuchar con atención lo que le está pasando porque estamos pensando más presuntuosamente en, en nuestro propio ego que en lo que le está pasando a la persona, ¿sí? El gesto de humildad es algo que tenemos que cultivar porque el ser humano, ¿sí? Por naturaleza tiene un orgullo, ¿sí? Y ese orgullo no nos lleva a un destino bondadoso, nos lleva siempre en algún momento, ¿sí? Nos estrella contra alguna situación. El cuarto punto, ¿sí? Para cultivar un corazón conforme a Dios, este, bueno, la confianza amorosa, la paciencia esperanzadora y la fe inquebrantable, ¿sí? La confianza amorosa como aquello que puedo confiar en Dios aun cuando lo que esté viviendo fuese muy difícil, porque me siento amado. Puedo confiar en Dios porque me siento amado. Y porque me siento amado, sí, de alguna manera sé que esa compañía está, aunque no se dé la situación que yo anhelo y espero, y aunque esté atravesando alguna situación que me desespera o que me quiere quitar la paz. ¿Sí? Entonces, la confianza amorosa
es algo que tenemos que aprender a cultivar, ¿sí? Especialmente cuando vamos a escuchar a personas, cuando vamos a tener situaciones de mucho dolor, ¿sí? Porque esto no se transmite con palabras, se transmite desde el mismo espíritu, ¿sí? Esta confianza amorosa, uno le puede decir, bueno, pero acá es donde tenés que poder descansar en Dios, ¿sí? Y a uno no puede decir no porque yo lo haya logrado plenamente, pero sí porque es una vivencia que, que, que te llena el corazón en esos vacíos que estás pasando en este tiempo o en esos tormentos que estás pasando en este tiempo, ¿sí? Sí, cultivar esa confianza amorosa con Dios, pero también es necesario paciencia esperanzadora, es decir, algo que espera, pero no espera cualquier cosa, esperanzadora porque espera algo de Dios, sabe que Dios algo va a hacer, de forma directa o indirecta. La paciencia no determina cómo Dios va a hacer la cosa, sino que sabe que Dios de alguna manera algo va a hacer, ¿sí? Y que nos va a sacar de esa situación o que nos va a sostener en esa situación lo suficiente para que nosotros podamos seguir dando paso y no quedarnos hundidos en un pozo, ¿sí? La paciencia y la esperanza, de que a veces pareciera que son contrapuntos, son necesarios, son dos caras de la misma moneda. Es decir, no hay una esperanza que no tenga paciencia y la paciencia necesariamente tiene que tener esperanza. Si la paciencia no tiene esperanza, ¿sí? este, no tiene horizonte. Si la esperanza no tiene paciencia, termina por desplomarse, digamos, ¿no? Entonces, cultivar también este corazón paciente y esperanzador, ¿sí? Y hay un montón de situaciones que nos quieren robar la alegría, que nos quieren sacar el ánimo, ¿sí? Eh, que nos quieren sacar la paz. Y hay un montón de personas que también le pasa esto, ¿sí? Entonces, para poder acompañar estas situaciones, es algo que nosotros tenemos que también poder cultivar intencionalmente, ¿sí? Esta paciencia esperanzadora. Y se cultiva caminando con Dios, no se cultiva de otra manera, ¿no? Se cultiva estando con Dios, se cultiva meditando su palabra, se cultiva experimentando a Dios, ¿sí? Vivenciando a Dios. Y lo tercero, esto de fe inquebrantable, ¿no? Es decir, una fe que pueda resistir los peores tormentos, pero aún decir, ¿a qué otro lugar iré si tan solo tú tienes palabra de vida, ¿no? Es decir, esa fe que sabe, ¿sí? Que si se desvanece, vas a tener que volver al mismo lugar porque no hay otro lugar para ir, ¿sí? En ese sentido digo que lo entiende. No porque uno no pueda tener bajones de fe, no porque uno no puede sentirse más débil en un tiempo de fe, no porque uno no pueda atravesar desiertos o situaciones que enflaquecen nuestra fe, sino porque una fe inquebrantable es saber que no hay otro lugar, solamente en Jesús, ¿sí? Y esto también, de alguna manera, cuando acompañamos a personas, ¿sí? Es un gesto sanador. No porque a veces lo digamos, sino porque lo va a transmitir nuestro propio corazón. Las personas pueden eh, percibir estas cuestiones que vienen de Dios en nosotros. Para ello nosotros tenemos que cultivarlas, ¿sí? No todo acompañamiento espiritual, no todo asesoramiento, no todo facilitación, ¿sí? Necesita la abundancia de palabras, sino lo que necesita es la confianza de que el Espíritu está haciendo aquello que es necesario para transformar ese momento. Y entonces, para cerrar en este día, excepto algún comentario de ustedes, ¿sí? La facilitación, el ser facilitador, facilitadora necesita la sabiduría de Dios con todo este proceso que implica la sabiduría y para ello, ¿sí? Es necesario
cultivar un perfil que nos ayude a revisar en nuestra propia vida a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo y crecer en un corazón dispuesto conforme al amor de Dios dado a la humanidad, dado a cada uno de nosotros. Bien, luego de los profetas, esto fue otra realidad. Este, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, si no, por acá estaremos dejando y nos estaremos encontrando la semana que viene. Si no, escucho un comentario de ustedes. Y perdón que es medio tarde, pero yo me quedé en algo donde decía que en el acompañamiento y en el asesoramiento pastoral, como en el caso que vos diste, el ejemplo de que esa persona fue ayudada y luego ayudó, ¿no? Sí. Y creo que como iglesia muchas veces quedamos en que ayudamos a sanar y muchas personas se sanan o no sanamos y queda ahí. Y pienso en otros grupos que no está en forma explícita Dios, como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que sí ellos cumplen esa misión de ser sanados y después ayudar en la sanación de otros y otras. Quizás a nosotros como iglesia todavía nos cuesta ese paso de motivar a las personas que han sido sanadas a que ayuden a otros a encontrar el camino para hallar sanidad, que también es parte de la misión de la iglesia, ¿no? Ujú. Es muy valioso eso, sí, y es verdad, a veces nuestras iglesias quedan esperando una vez que se encuentran bien restablecidas, se encuentran siendo personas pasivas dentro de los espacios del templo, en vez de compartir esa vivacidad y esa sanidad a otras personas que hayan padecido lo mismo que vivió y padeció, o que estén padeciendo otras cosas. Sí, también es un gran desafío para la iglesia. Está bueno esto que decís, Carlos. Gente querida, nos encontramos la semana que viene. Buen Un placer. descanso. Gracias, igual para usted. Bueno. Chao a todos.